Bien, vamos a comenzar a hacer los ejercicios correspondientes a estas pruebas de acceso a la universidad y comenzamos con el primer ejercicio. Aquí lo tenemos, es un ejercicio de álgebra. Nos dan una matriz cuadrada de orden 2 y me piden que calcule los valores de m para que la inversa de esa matriz sea un cuarto de sí misma. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es, podemos hacerlo de dos formas. La primera forma es, vamos a calcular la inversa, porque la tenemos que igualar a un cuarto de ella. Bien, para calcular la inversa vamos a utilizar el procedimiento que me dice que la inversa de una matriz es, aquí lo tenemos, es la traspuesta de la matriz adjunta partido por el determinante. Entonces, para ello hacemos primero el determinante. El determinante de la matriz es una matriz 2 por 2, es diagonal principal menos diagonal secundaria. M por 1 menos diagonal secundaria 1 por m más 4, m más 4. Bien, haciendo la operación, esto me da menos 4, con lo cual quiere decir que esta matriz, su determinante no depende de m y por tanto es un valor distinto de 0 para cualquier valor de m. Esto hace que la matriz sea inversible para cualquier de m, por tanto podemos hacer la inversa utilizando esta fórmula. Primero la adjunta, vamos a hacer la matriz adjunta. Entonces, para la matriz adjunta recordemos que es ir poniendo los adjuntos de los elementos de la fila 1, columna 1, eliminamos la columna y la fila y me queda el determinante de 1, que es 1. Para la posición primera columna, fila primera, columna segunda, eliminamos la segunda columna y la primera fila y me queda el 1, pero aquí hay que cambiarlo de signo en la adjunta porque la posición es una posición impar, digamos, porque la suma de la fila y la columna, 1, 2, es impar, 3. Cambian de signo. Para el 1 eliminamos la columna donde está el 1 y la fila y me queda m más 4 y ocurre lo mismo. Como es una posición impar, por estar en la posición fila 2, columna 1 y sumar impar, sumar 3, cambia de signo y por tanto tengo que poner menos m menos 4. Y por último, el adjunto del 1, elimino fila y columna y me queda m en una posición par, se mantiene el signo. Esta es la matriz adjunta. La matriz traspuesta, a continuación, es cambiar las filas por las columnas o columnas por filas. Es decir, la primera fila 1 menos 1 pasa a ser primera columna en la traspuesta. Y lo mismo ocurre para la segunda fila, que pasa a ser segunda columna en la traspuesta. Y por último, ya dividir por menos 4 y obtenemos la matriz inversa. Yo en vez de dividir por menos 4 cada elemento, que sería suele ser lo habitual, la voy a multiplicar. Voy a dejarla así, multiplicado por menos un cuarto, que viene a ser lo mismo, porque recordemos que multiplicar un escalar, un número real, por una matriz, es multiplicar el escalar por todos los elementos de la matriz. Entonces es lo mismo, dejarlo así. ¿Por qué lo dejo así? Para no tener que trabajar luego con números fraccionarios. Me interesa más dejarlo de esta manera. Bien, por último, como ya tengo la matriz inversa y me dicen que la matriz inversa tiene que ser igual a un cuarto de m, pues lo que hago es precisamente igualar la matriz inversa que acabo de obtener a un cuarto de la matriz m, que es la que me dan. Y obtengo esta igualdad. A partir de esta igualdad tengo que obtener m, es decir, tengo que buscar un valor de m para el cual se cumpla esta igualdad. Aquí se puede simplificar este 4 y este 4, este un cuarto y este un cuarto se pueden dividir por un cuarto y por tanto se van. Y el menos lo introduzco ya en la matriz de la izquierda, obteniendo esta igualdad. Voy ya simplificando. Y ahora, a partir de esta igualdad, lo que identifico, como son dos matrices cuadradas iguales, pues tienen que ser, los elementos en sus posiciones relativas tienen que ser iguales. De la primera fila y primera columna ya vemos que m tiene que ser igual a menos 1. M más 4 igual a m más 4, si m es igual a menos 1, también funciona. 1 igual a 1, esto no tiene nada, aquí no interviene m y se produce la igualdad. Y si m es menos 1, aquí también se da la igualdad. Entonces la igualdad se tiene que dar para todos los miembros de la matriz y efectivamente vemos que para m igual a 1 se produce la igualdad. Con lo cual tenemos ya el valor obtenido de m para que se verifique esa condición que nos imponen. Esa es la solución. Bien, esta sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo que también es recomendable, y os diré por qué, es la siguiente. Si la matriz inversa tiene que ser igual a un cuarto de m, podemos partir de esta igualdad. Si yo multiplico por m la matriz inversa,
tengo la identidad, y si multiplico aquí por la izquierda, tengo que es un cuarto m cuadrado, m por m, ¿no? Es decir, multiplico por m las dos igualdades. Si multiplico por m esta igualdad, lo tengo esto. Bien, y yo tengo que m menos 1 por m es la identidad, como dije antes, y m por m al cuadrado. El 4 que está dividiendo lo paso multiplicando para la izquierda y me queda 4 igual a m cuadrado. Entonces la condición a que la inversa sea un cuarto de m es equivalente a que el 4 veces la identidad, la matriz identidad, sea m al cuadrado. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento? Que me evita el tener que hacer la inversa. Imaginemos que yo no recuerdo cómo se hace la inversa. Bueno, pues si no recuerdo cómo se hace la inversa, podría utilizar esta igualdad y obtendría esta identidad. Al obtener esta identidad, bien, aquí ya tengo la matriz cuadrada y a esto tengo un producto, tengo que hacer el producto. Eso sí, el inconveniente que me genera aquí es que tengo que hacer un producto que antes no tuve que hacer. Y no me paro en el producto. El producto, ya sabemos, tenemos que saber multiplicar matrices. El resultado del producto es este. Y ahora sí, al tener dos matrices cuadradas iguales, identifico los elementos en la misma posición. Yo tengo un sistema de 4 ecuaciones con una sola incógnita. Claro que el resultado de la incógnita tiene que verificar las 4 ecuaciones, si no, no tendría solución. Pues de aquí ya tenemos de m más 1 igual a 0 que m es menos 1. M es menos 1. ¿Y m menos 1 me funciona para todas las demás ecuaciones? Bien, si lo compruebo, efectivamente veremos que sí. Por ejemplo, menos 1 más 5, 4, y aquí menos 1, 0, se anula, y da 0 el producto, y menos 1 al cuadrado, 1, 1, menos 1, 0, más 4 igual a 4, 4 igual a 4. Es decir, que la solución es exactamente la misma. Evidentemente me tiene que dar lo mismo, si no algo estaría mal. Bueno, pues son los dos procedimientos para hacer este apartado. Vamos con el apartado B. El apartado B me dan 3 matrices A, B y C, y me piden que calcule la matriz X verificando esta igualdad. Bueno, la igualdad aquí la tengo. Y lo que voy a hacer es sustituir, también lo puedo hacer de dos formas. Voy a sustituir las expresiones que tengo aquí por sus valores matriciales, es decir, esto hago lo siguiente. Matriz B, la matriz B es la matriz fila 301, al ser traspuesta se transforma en la matriz columna 301, aquí tengo traspuesta de B, multiplicada por A menos 101, matriz fila, sigue siendo matriz fila. La matriz X es X y Z. ¿Por qué sé que la matriz X es una matriz 3 por 1? Porque aquí no me lo dice en principio. Pues veremos por qué. Aquí está el resultado de saber que es una matriz 3 por 1. La matriz traspuesta de B es una matriz 3 por 1. Aquí la tenemos, 3 filas, una columna. La matriz A es 1 por 3. El producto de una 3, 1 por 1 por 3 es una matriz 3 por 3. Entonces yo tengo aquí una matriz 3 por 3. ¿Por quién puede ser multiplicada una matriz 3 por 3? Pues una matriz 3 por 3 solamente se puede multiplicar por una matriz que tenga 3 filas y columnas. En principio no lo sé. Cuyo resultado me va a dar 3 filas y el número de columnas de esa matriz X y Z. Pero luego le tengo que sumar traspuesta de C, y la traspuesta de C es una matriz 3 por 1, con lo cual para sumarle a una matriz 3 por 1, la otra matriz tiene que ser 3 por 1. Conclusión, la matriz X y Z tiene que ser 3 por 1. Bueno, yo no sé si lo he liado un poquillo, pero miradlo escribiendo los coeficientes de los órdenes de las matrices y veréis que la matriz X y Z efectivamente tiene que ser una matriz 3 por 1. Bueno, pues nada, igualando, entonces ahora hay que hacer operaciones. Aquí la parte, digamos, más difícil, entre comillas, del problema es darse cuenta de que la matriz X por Z es 3 por 1. Bien, ahora multiplicamos la matriz 301 por la matriz menos 101, me da la matriz cuadrada 3 por 3 que aquí tengo, multiplicado por X y Z, es decir, no hago nada, simplemente las operaciones. Multiplico antes por la matriz X y Z, obtengo esta matriz y sumo, esto es 3 por 1, sumo otra 3 por 1 y obtengo esta igualdad. Al obtener esta igualdad, identifico los elementos y me sale un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que prácticamente ya están despejados, ¿no?
me salen los valores x y z y por tanto la matriz que estoy buscando aquí la tengo. Bien, esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería la siguiente. Cogemos la igualdad y vamos a despejar x, pero trabajando con esta expresión. Es decir, la x la agrupo en un solo miembro, paso esta x restando, la ct la paso para el otro miembro, cambio de signo, y ahora saco factor común aquí a x, y recordar que para sacar factor común a x sería bta que multiplica a x menos la identidad. Siempre por la izquierda, porque estamos multiplicando por la izquierda. Recordar que el producto de matrices no es conmutativo, igual a menos la traspuesta de c. Y ahora despejamos x. ¿Cómo? Eliminando bta menos i, multiplicando por la inversa. Es decir, x es, multiplico por la inversa y despejo, me queda identidad por x, y aquí sería la inversa de bta menos i por la menos ct. Para no liarlo mucho con la notación, lo que voy a hacer es a esta matriz bta menos i llamarle m. Primero la calculo. bta menos i es la matriz, la traspuesta de b, esto ya lo hicimos antes, es una operación de matrices, multiplicar y restar. Esto es esta matriz que le voy a llamar m, como dije antes. Le llamo m y voy a hacer la inversa, que es lo que tengo que calcular aquí. Y para hacer la inversa ya no me paro demasiado, calculo el determinante por la regla de Sarrus o desarrollando por adjuntos de una de las filas que tenga dos ceros y da menos 3. El adjunto tampoco me voy a parar, la matriz adjunta, la traspuesta de la adjunta y divido por el determinante que es menos 3 y obtengo la matriz inversa. Y por último x sería ese valor, esa matriz multiplicada por la traspuesta de c cambiada de signo. Aquí lo tengo escrito. X sería esta matriz por la traspuesta de c cambiándole de signo y hago el producto obteniendo la matriz 0 menos 2 menos 4 tercios, que es exactamente la misma que me daba cuando lo había hecho de otra forma más directa por el procedimiento anterior. Bien, acabamos el problema de álgebra y pasamos al problema de análisis. Bien, me da una función, x un cociente de polinomios, este es un clásico, y me piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Aquí tengo la función y los máximos y mínimos. Como siempre, lo primero que hay que hacer cuando se trate de una función es averiguar el dominio, independientemente de que me lo pidan o no, porque sobre el dominio es sobre lo que vamos a trabajar. Entonces, siempre es fundamental. El dominio aquí es muy evidente porque es un cociente de polinomios. Sabemos que hay que descartar los valores que anulan el denominador, que no son, que serían los elementos que no tienen imagen. En este caso es el 0, el que hay que descartar. Por tanto, el dominio sería todo r menos 0. Siguiente paso. El siguiente paso, para hallar los crecimientos y los extremos relativos, vamos a trabajarlo en la derivada. Hay que hacer la derivada, sin pararme tampoco demasiado en la derivada. La derivada, y todos sabemos derivar un cociente, pues sería esta expresión que tengo aquí, la simplifico dividiendo todo por x, que aquí sería sacando factor una x y que aquí se me va una x, me quedaría este cociente ya simplificada. Esa sería la derivada. ¿Dónde se anula la derivada? Bueno, pues es obvio que la derivada se anula para x igual a 2 y ese va a ser un punto crítico, el 2. ¿Cómo hacemos el estudio del crecimiento? Bueno, pues sobre el dominio, aquí hacemos una representación gráfica del dominio. Recordemos que el dominio es r menos 0. Entonces aquí el 0 hago aquí como una especie de espacio. Estoy indicando que el 0 lo estoy quitando del dominio. Es decir, aquí no hay imagen, por tanto, ahí dejo eso. Es una forma de representarlo, desde menos infinito hasta más infinito. Indico dónde se anula la derivada. La derivada se anula en 2. La diferencia entre marcar una sola línea y dejar como una especie de abismo ahí, un vacío, es porque cuando es un vacío estoy sacando el punto por no estar en el dominio. Sin embargo, el 2 sí está en el dominio, pero es un punto donde anula la derivada. Esa es la diferencia. Bueno, pues entonces aquí me quedan 3 intervalos donde tengo que estudiar el signo de la derivada. Para estudiar el signo de la derivada hay que tomar un punto de ese intervalo. Por ejemplo, aquí entre menos infinito y 0 puedo tomar cualquier punto. El más cómodo es el menos 1. Cojo el menos 1 y voy a la derivada y lo sustituyo. El menos 1 en la derivada y me queda
menos 1 positivo, positivo más 2, eso es positivo, y menos 1 al cubo negativo. Positivo entre negativo, negativo. Derivada negativa. ¿Qué quiere decir que la derivada sea negativa? Quiere decir que la función decrece. Eso también es un teorema que tenemos que saber y saber relacionar entre el signo de la derivada y el crecimiento de la función. Derivada negativa, función decreciente. Lo indico con una flecha hacia abajo, que la función decrece. Lo mismo del 0 al 2, en el intervalo 0,2, el punto más cómodo para tomar el 1, para sustituir es el 1. Puedo tomar, repito, cualquiera que esté ahí, pero el más cómodo siempre, aquí en este caso, es el 1. Pues sustituyo el 1 en la derivada y quedaría 2 menos 1 positivo, 1 al cubo positivo, 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 entre positivo, derivada positiva. Si derivada positiva, la función crece, creciente. Y luego del 2 en adelante, del 2 a más infinito. Del 2 a más infinito, pues para sustituir aquí cualquiera, lo tomo el 3. Si tomo el 3, queda menos 3 más 2 negativo, 3 al cubo positivo, negativo entre positivo, negativa. Derivada negativa, función decreciente. Bien, donde la función cambia de creciente a decreciente o de creciente a creciente, pues ahí puede haber un extremo. Digo puede porque en el 0, fijaos que la función decrece y en el 0 y a partir del 0 crece. ¿Hay un mínimo ahí? No, no porque el 0 no está en el dominio. Por tanto, si no está en el dominio, no podemos afirmar que haya nada. Ahí no hay mínimo relativo, aunque haya un cambio en el crecimiento de la función. Por tanto, el 0 no tenemos nada, porque ya de entrada no estaba en el dominio. Sin embargo, el 2 sí, porque en el 2 va a cambiar de creciente a decreciente. En el 2 sí va a haber un máximo relativo. Conclusión. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. De decrecimiento, decrece desde menos infinito hasta 0, y desde 2 hasta más infinito. Eso sería la unión de esos dos intervalos donde la función decrece. Intervalo de crecimiento desde el 0 hasta el 2. Esto sería la respuesta. Y luego para los máximos relativos y mínimos relativos, pues en el 2. En el 2 hay un máximo relativo. Si queremos dar el punto completo, calculamos la imagen del 2. La imagen del 2 en la función, no en la derivada, cuidado, en la función. Sustituimos por 2 y queda 2 menos 1 partido por 2 al cuadrado, un cuarto. Entonces en el punto 2 un cuarto, que es un punto por donde pasa la gráfica, va a haber un máximo relativo de la función. Es decir, en la gráfica va a haber un máximo. Bien, una vez que ya tenemos el primer apartado, vamos con el segundo. Dibujar y calcular el área de la región limitada por las parábolas y igual x cuadrada menos 4x y la recta y igual a x igual a menos 4. Para el dibujo de la parábola, indica puntos de corte con los ejes, vértice, concavidad y convexidad. Bien, vamos allá. Tenemos la expresión de la parábola. Vamos a calcular los puntos de corte con el eje de las x. El eje de las x, sabemos que la y es 0. Cuando y es igual a 0, sustituimos el 0 por la y, despejamos la x. Me queda la ecuación de segundo grado de x cuadrado menos 4x igual a 0, que es obvio. Es evidente, esta función tiene por soluciones 0 y 4. Entonces los puntos de corte son el 0, 0 y el 4, 0. Bueno, aquí me aparece la expresión de la recta. De momento la recta no la voy a tocar porque para dibujar una recta no hace falta, con 2 puntos es suficiente, ¿no? Sigo con los puntos de corte de la parábola. Con el eje de las y. Con el eje de las y sabemos que en el eje de las y x tiene que ser 0. Si x es 0, y es 0. Por tanto, el punto de corte con el eje de las y es el 0, 0. Entonces ya tenemos los puntos de corte, que son recordemos, el 0, 0, que es común al eje de las x y al eje de las y, y el 4, 0. Vamos con el vértice. El vértice o es un máximo o es un mínimo. Bueno, pues sabemos que los máximos y los mínimos se obtienen anulando en los puntos críticos, es decir, los puntos que anulan la derivada. Si la derivada de esta función es 2x menos 4, se anula en x igual a 2. Por tanto, en x igual a 2 va a tener o un máximo o un mínimo. ¿Cómo sabemos si tiene un máximo o un mínimo? Pues por el criterio de la segunda derivada. Por ejemplo, la segunda derivada es 2, positivo. Si es positivo, la función es convexa. Si es convexa, es un mínimo. Entonces, en el punto x igual a 2 tenemos un mínimo. En el punto 2, menos 4, sustituimos el punto 2 en la expresión de la función que determina la parábola. Ya tenemos un mínimo y los puntos de corte con los ejes, que es lo que me piden para dibujarla. Y la recta, pues damos dos valores. Si x vale 0 y vale menos 4, si x vale, yo que sé, si x vale 4 y vale 0, por ejemplo. Bueno, que es convexa aquí, y ahora entonces ya hacemos el dibujo. Bien, el dibujo son muy sencillos, dibujar la recta y la parábola. No, a nivel de segundo de bachillerato esto tiene que hacerse de tacón, ¿eh? Bien, pues ahora, al tener ya el dibujo correctamente, vemos que el área que determinan va a ser la integral entre los puntos de corte, digamos, entre los valores de abscisa de los puntos de corte, que es lo que tengo que averiguar. Aquí gráficamente ya se ve que un punto de corte es el
4, 0, x igual a 4. Este no lo tengo tan claro, pero analíticamente vamos a obtenerlos igualando las dos expresiones que me determinan las funciones. Se iguala las dos y se resuelve este polinomio de segundo grado, esta ecuación de segundo grado, perdón, y me queda que las soluciones para x son 1 y 4, son las abscisas de los puntos de corte. 1, efectivamente, vemos que coincide con el dibujo, y 4. El dibujo, cuidado, si está perfecto, pues bueno, valdría, pero si no, no es de fiar. Lo que sí es de fiar es el resultado analítico, esto que acabamos de hacer aquí. Recordemos que el área siempre viene determinada por la integral definida entre, en este caso, entre 1 y 4, de la función que la limita por encima del área, que es x menos 4, menos la función que la limita por debajo, que es la parábola, por eso lo tengo indicado de esta manera. La que está por encima, x menos 4, menos la que está por debajo. En el caso de que no estuviéramos seguros de cuál está por encima, cuál está por debajo, pues mucha gente recurre al poner el resultado en valor absoluto, y si le da negativa, pues el valor absoluto la transforma en positiva, con lo cual, bueno, el resultado sería correcto. Hacen la diferencia en cualquier orden, da lo mismo, pero hay que poner en valor, pondríamos en valor absoluto si no estamos seguros, repito, de la función que limita el área por la parte superior. Bueno, yo como aquí lo tengo gráficamente previamente dibujada, pues veo que es la recta y no tengo ninguna dificultad y por tanto ya no necesito el valor absoluto. Bueno, pues hago la operación, hago la resta, hago la operación dentro del integrando y me queda la integral de este polinomio, que ya no me paro a explicar cómo se hace, la integral es obvia, y entre los extremos de integración 1 y 4. Recordar la regla de Barrow, que ahora es sustituir la expresión que me ha dado la integral por el extremo superior, en este caso 4, obteniendo estos resultados, menos y sustituyendo el corchete por, en este caso, el extremo inferior, que es 1, obteniendo esto. Con lo cual, yo, calculadora o a mano, como queráis, y me quedan 27 sextos, 4,5 u cuadrado. Cada u cuadrado es un cuadrado, el área de un cuadrado del lado 1 por 1, en el sistema de referencia que en este caso en que tengo el dibujo, es decir, que aquí en esta área sombreada habría 4,5 cuadraditos encajados, cuadraditos del lado 1 por 1. Bien, entonces ya hemos acabado con el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3, que es el de geometría, y dice lo siguiente. Determinar el valor de lambda para que los puntos A, B, C y D, entonces me dan 4 puntos, donde uno de ellos contiene el parámetro lambda, sean coplanarios, y calcula la ecuación implícita o general del plano que los contiene. Bueno, este ejercicio se puede hacer de dos formas. El primero lo voy a hacer por rangos. Si no os gusta de esta manera, pues saltar el vídeo, porque si no se puede hacer un poco largo. Bien, si los cuatro puntos están en el mismo plano, los vectores AB, AC y AD tienen que ser linealmente dependientes. Es decir, tienen que estar en el mismo plano. Si están en el mismo plano, tres vectores son dependientes, porque en un plano el número máximo de vectores independientes que hay es 2. Entonces, calculo esos tres vectores, que son para calcular las componentes de un vector son las extremo menos origen. Entonces AB sería menos 1, 2, 0, AC sería menos 2, menos 2, menos 4, y AD pues lambda menos 3, etcétera. Bueno, el rango tiene que ser menor que 3. Eso quiere decir que no puede ser 3. Si no puede ser 3, el determinante de esta matriz tiene que ser 0. Entonces la condición es que el determinante de esta matriz sea 0. Y resulta que haciendo el determinante de esta matriz me da menos 8 lambda. Para que menos 8 lambda sea 0, lambda tiene que ser 0. Se ha acabado el ejercicio. Ya está. Así de sencillo. Este es un primer método. Otra forma de hacerlo es de la siguiente forma. Es coger el plano que pasa por A, B y C, que no tiene lambda, es decir, dados tres puntos, yo puedo determinar un plano siempre y cuando esos puntos no estén alineados, y en este caso no lo están, veremos ahora por qué. Cojo un punto, 3, 0, menos 1, y el vector AB y el vector AC, que son V1 y V2, que le he llamado. Aquí el menos 1, que ya los he calculado antes. U menos 1, 2, 0 es el AB, y menos 2, menos 4 es el AC. Pues con este punto y estos dos vectores tengo un plano. ¿Por qué? Porque estos dos vectores no son
linealmente dependientes, son independientes. Esa es la condición para que se pueda determinar el plano. Y recordar que la ecuación implícita del plano es x menos 3 y menos 0, z menos menos 1 para el punto, y luego aquí ponemos las filas, los dos vectores en las filas. Igualamos a 0, desarrollamos este determinante. Yo normalmente estos determinantes los suelo desarrollar por los adjuntos de la primera fila, así me queda x menos 3 por su adjunto, y su adjunto es 8, menos porque es una posición impar para el adjunto, menos i por su adjunto, y su adjunto es menos 4 por menos i, más 4i, aquí está, y más z menos 1 por su adjunto, y su adjunto es menos 4, menos 2, menos 6, igual a 0, y luego desarrollo estos paréntesis y simplifico lo que puedo, es decir, aquí son todos pares, puedo dividir todo por 2, y al dividir por 2 me queda la ecuación del plano que pasa por ABC. Como yo lo que pretendo es que D también esté en ese plano, es decir, los 4 puntos sean coplanarios, el punto D tiene que estar en ese plano. Para que el punto D esté en este plano, las coordenadas del punto D tienen que verificar la ecuación del plano. Pues nada, sencillamente lo que tengo que hacer ahora, perdón, acabo de ver que lambda es 0, ¿no? Sí. Bien, ABC, esto ya lo tenía calculado antes, no sé por qué lo vuelve a estar aquí. A ver, tenemos este plano. Es que esto está hecho de... Bueno, no sé por qué aparece esto aquí. Bien, en cualquier caso, yo lo que quiero hallar es lambda, ¿no? Pues sustituyo a lambda por x, que es lo que pretendía, y por 6, z por menos 1, y despejo lambda, 4 lambda igual a 0, con lo cual ya tengo el valor que lo contiene. Vamos con el apartado B. El apartado B es determinar la posición relativa de un plano y una recta que pasa por los puntos. El plano pi, fijaros que es la solución del apartado anterior. Bueno, pues entonces vamos allá. Posición relativa de la recta que pasa por los puntos P y Q. Vamos a calcular la recta que pasa por los puntos P y Q. Para hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, tomamos un punto y el vector que es el vector PQ que une ambos puntos. Al hacer el vector PQ obtengo 8, 4, menos 6, que lo simplifico, porque es un vector de dirección, me sirve para la dirección. Al simplificarlo, dividiéndolo por 2 en este caso, me queda 4, 2, menos 3, que bueno, que es más cómodo de trabajar. Yo tengo en en ecuaciones paramétricas la recta R. Aquí tengo también menos 4, 4, 2 es el punto y 4, 2, menos 3 es el vector. Bien, ya tengo la recta y quiero estudiar la posición relativa de la recta con el plano. Bueno, pues para ello hago lo siguiente. Sustituyo la x, y z del plano en la x por la x y z de la recta, obteniendo esta expresión. Hago las operaciones y despejo alfa, y alfa me da 1. Eso quiere decir que si me da un valor de alfa, al sustituir alfa por 1, obtengo un punto. Ese punto de la recta va a ser común a la recta y al plano, porque para alfa igual a 1 tanto se va a verificar la ecuación de la recta como las ecuaciones del plano. Conclusión, la recta y el punto se cortan en... La recta y el plano se cortan en el punto 0, 6, menos 1. ¿De dónde tengo ese punto 0, 6, menos 1? Pues de sustituir en la recta, por ejemplo, el alfa por 1. Vemos que si alfa vale 1, aquí me queda 0, aquí queda 6 y aquí queda menos 1. ¿Qué casos se podrían dar aquí por este método? Bueno, pues que aquí me quedase, pues que el alfa desapareciera y me quedase 0 igual a 1. Eso quiere decir que la recta y el plano nunca se cortan. La conclusión sería que la recta y el plano son paralelos. Y si la recta y estuviese contenida en el plano, al hacer este desarrollo aquí me quedaría una identidad. Me quedaría 0 igual a 0, 1 igual a 1. Si me queda una identidad, es decir, desaparece el parámetro, es que la recta está contenida en el plano. Esos serían los casos. Bien, entonces ya tenemos la posición relativa y el punto de corte. Y el siguiente apartado es el punto simétrico de un punto respecto a un plano. Bien, aquí tengo, me dan un punto, el menos 4, 4, 2, me dan el plano, que es el del apartado B y la solución del apartado A.
y me piden el simétrico del punto respecto del plano, es decir, le voy a llamar al simétrico P'. Bien, si me dan el plano, yo desde el plano sé el vector normal del plano es el vector 4, 2, menos 3, que son los coeficientes de la X y de la Y de la Z, 4, 2, menos 3, aquí tengo. Bueno, pues entonces lo que hago ahora a continuación es la recta, voy a hacer la recta que pasa por P y tiene como vector director el vector 4, 2, menos 3. Esa recta es esta que está dibujada aquí, que corta al plano en M. Y si nos fijamos, la recta R es la recta R del apartado anterior. Y el plano es el plano del apartado anterior. Ya sabemos que se corta en 0, 6, menos 1. Es decir, que el punto M ya lo tengo calculado en el apartado anterior. Si no nos diéramos cuenta de este hecho, pues tendría que volver a hacer lo mismo. Para hallar con donde se corta una recta y un plano, es sustituir la recta por las ecuaciones del plano, despejar alfa, que es lo que me pasó antes, alfa igual a 1, y obtener el punto de corte. Si tengo el punto de corte, observad que el punto de corte es el punto medio entre P y el simétrico que me están pidiendo. Y el punto medio, yo sé que es la suma de los extremos partido por 2. El punto medio siempre es la suma P más P' partido por 2. Como yo lo que quiero averiguar es P' y ya tengo M y ya tengo P, pues aquí, aunque no es muy ortodoxo hacer esto, despejo P'. P' es 2M, el 2 pasa multiplicando y la P pasa restando. 2M menos P es multiplicar 2 por M, que es el 0,12 menos 2, y restarle P, que es menos 442. Aquí lo tengo, 0,12 menos 2, y resto menos 442. O tengo 4,8 menos 4, que es la solución del punto que estoy buscando, o sea, el simétrico. Bien, aquí acaba el ejercicio de geometría y a continuación, y ya para finalizar, vamos con el ejercicio de probabilidad. Este es un ejercicio bastante sencillo que también se puede hacer de varias formas. Voy a hacerla de dos formas, utilizando tablas de contingencia y utilizando diagramas de árbol. También podéis saltar el vídeo. Empezaré con las tablas de contingencia. Para ello hago la recogida de datos, hago una tabla de doble entrada donde la primera fila va a ser A, B y C, que representan bufandas de la marca A, B, bufandas de la marca B, C, bufandas de la marca C, y me está hablando del estudio de que si son defectuosas o si no son defectuosas, que eso va a ser la otra variable que voy a estudiar, que entonces D van a ser las defectuosas y contrario de D, las no defectuosas. Y vamos a la recogida de datos. Dice que en las rebajas de unos grandes almacenes están mezcladas y a la venta 200 bufandas de la marca A. Bueno, pues entonces si hay 200 bufandas de la marca A, el total de la marca A, 200. Aquí está en negrita. Eso tendría que poner 200 en los totales. 200 de la marca A, 150 de la marca B, aquí están, y 50 de la marca C, aquí están. Bien, me dice ahora, la probabilidad de... Bueno, y en total, claro, ¿cuántas bufandas tengo? Pues tendré que sumar esto. Resulta que tengo 250 más 150, 400 bufandas en total. Bien, si tengo 400 bufandas en total, me dice ahora lo siguiente. Me dice, la probabilidad de que una bufanda de la marca sea defectuosa es 0,01. Bien, 0,01 es sobre los de la marca A, que son 200. Entonces, el número de bufandas que son defectuosas, estamos hablando del 1%. 0,01 de probabilidad es el 1%. Entonces, de 200 serían 2 bufandas defectuosas. De la marca B, el 2%. El 2% de 150 son 3. Y el 4% de la marca C, el 4% de 50 son 2. Entonces ya tengo el número de defectuosas, 2, 3 y 2. Para completar las 200 de A, tengo 198, que son las que no son defectuosas. Tengo 147 en B, que no son defectuosas, y tengo 48 en C, que no son defectuosas. Hago las sumas para tener los totales, y ya tengo en total cuántas bufandas defectuosas tenga, 7. ¿Y cuántas bufandas no defectuosas? Pues 393. Suma todo por filas, por columnas, correcta. Bien, entonces está la recogida de datos. A partir de aquí,
Ahora que me pidan lo que quieran, porque ahora es muy sencillo. Una vez que tengo la tabla de contingencia bien establecida, yo ya no voy a tener ningún problema. Me piden, apartado A, probabilidad de que la bufanda elegida sea de la marca A o defectuosa. Fijaros que aquí hay una disyunción. O la disyunción siempre equivale a una unión de sucesos. En este caso, probabilidad, me están pidiendo la probabilidad de que se cumple el suceso A o el suceso D, es decir, A unión D. Y la probabilidad de unión, recordar que es la probabilidad de A más la probabilidad de D menos la probabilidad de la intersección. Bien, la probabilidad de A es los sucesos favorables de A, que son A, ¿cuántos tenemos favorables? 200, son los totales de A. Y casos posibles, los totales del problema, 400, los totales de las bufandas, 400. Entonces la probabilidad de A sería 200 entre 400. La probabilidad de D sería, ¿cuántos tengo de D? De D tengo 7 en total, D 7. Fijaros que D está por fila, se mira por fila, no por columna. 7 partido por 400. Y A intersección D, ¿cuántos casos favorables tengo A intersección D? Bueno, A intersección D son bufandas de A y defectuosas. Bufandas de A y defectuosas hay 2. Entonces este sería 2 partido por 400. Por tanto, aquí ya pongo, ya los escribo, 200, 400, 7 entre 400, 2 entre 400. Haciendo la operación, simplificando, al final obtengo el resultado, que es 0,5125. Eso es el apartado A. El apartado B, bien, el apartado B me piden calcular la probabilidad de que la bufanda elegida no sea ni defectuosa ni de la marca C. Es decir, me están diciendo que al mismo tiempo tiene que ocurrir que no sea defectuosa, es decir, contrario de D, ni de la marca C, y al mismo tiempo contrario de C, contrario de D y al mismo tiempo contrario de C. Me están pidiendo esta probabilidad. Bien, esta probabilidad voy a hacerla de la siguiente manera, utilizando la ley de Morgan, que me dice que la intersección de los contrarios es el contrario de la unión. Así pues, la probabilidad de esta intersección es la probabilidad del contrario de esta unión. La probabilidad de un suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso, que sería de unión C. Y la probabilidad de denuncia, y lo hago exactamente igual que hice en el apartado A. Hago D más C menos la intersección. Y ya obtengo, ya sin pararme, la probabilidad de D 7,400, la probabilidad de C 50,400, la probabilidad de D intersección C, aquí lo tengo, D y C, 2 entre 400. Bien, haciendo las operaciones, las simplificaciones, incluso dividiendo para expresarlo en decimal, 0,8625. Y por último, el apartado C. El apartado C me dice, si la bufanda elegida no es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca B? Aquí hay una condición previa, que es que la bufanda elegida no es defectuosa. Por tanto, eso es una condicional, una probabilidad condicionada. ¿Y cuál es la condición? La condición es que la bufanda no es defectuosa, la condición es no D. ¿Y qué me piden? Me piden la probabilidad de que sea de la marca B. Entonces, el suceso que me están pidiendo es la probabilidad de que ocurra B condicionado a no D, a que no sea defectuosa. Y la probabilidad, esto se puede hacer directamente. A la vista de la tabla, ahora os lo explico. De todos modos, voy a utilizar, antes de explicaros esto, voy a utilizar la fórmula de la probabilidad condicionada, si también nos viene bien repasar, y recordar que la probabilidad condicionada viene dado por la probabilidad de la intersección, B intersección contrario de D, partido por la probabilidad de la condición, que es la probabilidad del contrario de D. ¿Cuál es la probabilidad de B intersección D? Bueno, pues la probabilidad de B intersección D, nos vamos a la tabla, y B intersección D son 3 casos favorables sobre 400. Sería 3 partido por... perdón que me he equivocado. B intersección de contrario, B intersección de contrario son 147. Aquí está, B y de contrario. 147 partido por 400 y la probabilidad del contrario de D hay 393 casos. 393 entre 400. Los 400 se van y queda 147 entre 393. Simplifico y obtengo el resultado. Os decía que se puede hacer directamente, porque la probabilidad condicionada lo que hace es reducir el espacio muestral. Entonces, en vez de trabajar con 400 casos posibles, tengo que trabajar con los casos de la condición de D contrario, y los casos de la condición son 393. De esos 393, que aquí aparecen, de esos 393, ¿cuántos son de B? De esos 393 de B son 147. Entonces, en realidad, la regla de Laplace quedaría reducida aquí a 393 y de ellos 147 favorables, que quedaría al final del mismo resultado. Bien, se puede hacer de esa manera. Otra forma de hacer este ejercicio,
Bueno, otra forma de hacer este ejercicio es haciendo un diagrama. Cogemos los datos, probabilidad de 0,5, ¿por qué 0,5? Porque me dice que hay 200 bufandas de 400, ¿eh? Entonces ahí calculo previamente la probabilidad de que la bufanda sea de A, de que sea de B, sabiendo que hay 150 de 400 y la probabilidad de que C son 50 partido por 400. Y luego las probabilidades condicionadas me dicen que de A la probabilidad de que sea defectuoso es 0,01, aquí ya es directo, 0,01, 0,02, 0,04, o tengo todas las probabilidades. A partir de estos datos hago un diagrama de árbol. El diagrama sería este, es decir, la bufanda puede ser de A, de B o de C. Que sea de A, 0,5, que sea de B, 0,375, que sea de C, bueno, aquí me son las probabilidades. Y una vez que sea de A, pues si es de A puede ser defectuosa o no defectuosa. Me dicen que son defectuosas de A 0,01, entonces no defectuosas es la diferencia 1, 0,99, y así hago con los demás. Bien, hago la recogida de datos aquí. Entonces, ahora voy a qué me pide el ejercicio. Probabilidad de que sea de A o defectuosa. A unión de, aquí utilizo la fórmula. Probabilidad de... Tengo que calcular la probabilidad de A es 0,5, no tiene nada, es inmediata, ¿eh? Pero la probabilidad de D es más complicada, porque la probabilidad de D es que venga de A o venga de B, el proceso defectuoso venga de A, venga de B o venga de C. Si viene de A es 0,5 por 0,01, aquí está. Si viene de B es 0,375 por 0,02 aquí. Y si viene de C es 0,125 por 0,04. Bien, eso sería la probabilidad de D, que me da este resultado. Y la probabilidad de A intersección D es muy fácil. A intersección D ya lo tengo aquí, es A y D al mismo tiempo, es 0,5 por 0,01. Entonces la probabilidad sería, aquí está 0,5, la probabilidad de A 0,5, la probabilidad de D que lo calculamos en este apartado, y la probabilidad de la intersección que dije que era 0, a intersección de 0,5 por 0,01, que es 0,005, y aquí sería el resultado. El apartado B, probabilidad de que la bufanda no sea ni defectuosa ni de la marca C. Utilizo las leyes de Morgan como antes y me queda de unión C, y también utilizo la fórmula y hago el mismo proceso. La probabilidad de D ya la tengo calculada de antes, la probabilidad de C es 0,125 y la probabilidad de la intersección de D intersección C lo tengo aquí, 0,125 por 0,04. Sin utilizar las leyes de Morgan, esto es más gráfico. Os lo dejo aquí, Aquí tengo A, B y C. Este es un sistema completo de sucesos. Fijaros que el suceso A es esta banda roja, B la banda rosa y C la banda violeta, y son sucesos incompatibles, ¿veis? No están solapados porque la bufanda o es de A o es de B o es de C. No hay bufandas que sean de A y de B al mismo tiempo. Sin embargo, defectuosa sí puede haber de las tres. Por eso el suceso defectuoso, ser defectuoso le llamo D, es el suceso este en azul. Entonces, aquí sí es para que observéis que el suceso del que me están calculando, del que me están pidiendo la probabilidad, se puede expresar de esta manera. En el dibujo se ve bien, no me voy a parar, y se transforma en una unión de dos sucesos incompatibles, con lo cual la probabilidad de intersección, de no de intersección OC, es la suma de las probabilidades de estos dos sucesos, que se pueden calcular muy fácilmente, como podéis ver por el diagrama de árbol. Y por último, la condicionada, La condicionada, utilizáis la fórmula de la condicionada, la probabilidad de B intersección no D en el diagrama de árbol es 0,375 por 0,98 y la probabilidad de no D podemos hacerlo por el contrario de la probabilidad de D que la tenemos calculada de antes. 1 menos la probabilidad de D, que sería el contrario de D, y hacemos la operación y aquí lo tengo. Bueno, y así acaba el ejercicio. El vídeo es un poco largo porque los problemas los he hecho de varias formas en algunos apartados. Y bueno, pero bueno, creo que es de interés para que dominéis un poco el tema. Bien, espero que os haya sido de ayuda y hasta el próximo ejercicio.